Esto es Colmena Fi. En breve comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a Colmena Fi, el podcast de nuestra querida Fundación América por la Infancia, con la que deseamos contribuir a la democratización del conocimiento en torno a los buenos tratos a las infancias. Yo soy Claudia Ávila Schlotfeld y con mucha alegría les doy la más cordial bienvenida al mes de abril, un mes en el que existen muchísimas fechas importantes para conmemorar. Una de ellas es el Día Mundial de la Salud, que se celebra justamente mañana 7 de abril, fecha que marca también el aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud. Este año el tema de la celebración número 75 es Salud para Todos. Y en Colmena Fi nos hemos sumado desde el episodio número 1 a la promoción del bienestar de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias para que la salud para todos sea una realidad. Les invito cordialmente a quedarse a este episodio, el número 19, en el cual vamos a hablar, reflexionar y aprender sobre el tema economía de la primera infancia, de la mano de nuestra querida invitada de honor del día de hoy, la doctora Ana Balsa, quien desde Uruguay nos va a hablar sobre este tema. Bienvenida, doctora. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, estaba silenciada. Muchísimas gracias a usted por hacer un espacio en esa agenda tan ajustada. Gracias por darnos la oportunidad de aprender con usted y de reflexionar sobre la importancia de esta primera infancia y de por qué es importante ir a tocar todas las veces que sean posibles las puertas de los estados para que inviertan en esta economía de los cuidados a niñas y niños en los primeros años de vida. Gracias por eso. Un placer. Antes de iniciar nuestra conversación, me gustaría presentarla brevemente. ¿Está lista para que la presente? Sí, claro. Bueno, Ana Balsa es profesora de Economía de la Salud en el Máster de Dirección de Empresas de Salud y profesora de Microeconomía y Econometría en el Departamento de Economía de la Universidad de Montevideo, en Uruguay. Se especializa en las áreas de Economía de la Salud y Economía de la Educación. Ha llevado a cabo investigaciones en temas como la discriminación estadística, las consecuencias del abuso de sustancias, los efectos de pares, la deprivación relativa y la evaluación del impacto de programas educativos y sanitarios. Su principal línea de investigación en los últimos años es justamente la economía de la primera infancia. Ha recibido financiamiento de National Institutes of Health en Estados Unidos, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Es licenciada en Economía por la Universidad de la República en Uruguay y doctora en Economía por la Universidad de Boston, Massachusetts. Ella es Ana Balsa y justamente sobre la economía de la primera infancia es sobre lo que vamos a conversar y reflexionar el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti por tan amable presentación. Pues bienvenidas y bienvenidos nuevamente sean todos ustedes. Quédense con nosotros a el episodio número 19 y empezamos hablando sobre este concepto que me parece que es muy importante que tengamos presente cuando hablamos de la primera infancia y de cómo invertir en la primera infancia. Y este concepto es economía de cuidados. ¿Qué es eso, doctora? Bueno, capaz empezar por lo que es el concepto de economía, ¿no? Cuando uno habla de economía, habla de asignar recursos que son escasos a necesidades que son infinitas, ¿no? Y bueno, y tanto uno puede aplicar la economía a múltiples dimensiones de la vida, bueno, y una de ellas es la dimensión del cuidado y la dimensión, bueno, de la primera infancia en general, quizás trascendiendo un poquito lo que es cuidado solamente. Entonces, bueno, es decir, cómo asignar los recursos que son finitos
de la mejor manera para lograr los resultados los mejores resultados en lo que tiene que ver con la primera infancia, con la niñez entre 0 y 5 años. Y hablando de asignación de recursos, justamente el episodio pasado, el episodio número 18, hablábamos con el doctor Alexis Gómez sobre el reto que significa asignar presupuestos, estos anexos transversales a los presupuestos para que se acompañen con estas políticas públicas relacionadas a la primera infancia. Por eso es tan importante hablar de la economía del cuidado, ¿cierto? Exacto, sí, sí. Bueno, acá hablamos no solamente de cómo un Estado asigna presupuestos, cuando hablamos de economía, ¿no? Que obviamente que el Estado tiene que tener conceptos económicos para poder asignarlos, pero también cómo los individuos nos comportamos en relación, por ejemplo, a la crianza de nuestros niños, ¿no? Y ese comportamiento también es estudiado en economía. Porque si yo elijo hacer algo, por ejemplo, leerle un cuento a mi niño, ¿sí? Estoy dejando de hacer otras cosas, ¿no? Digamos, esa lectura de cuento tiene lo que llamamos en economía un costo de oportunidad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que me hace que yo decida leer ese libro frente a otras cosas? Y entonces yo voy a tener determinados beneficios que voy a creer que esa lectura de niño, esa lectura le está generando a mi niño, y también voy a tener determinados costos, ¿no? Que justamente es eso, es lo que dejo de hacer, el costo de mi tiempo, por ejemplo, ¿no? Podría estar haciendo una clase de gimnasia, o podría estar trabajando un poco más, o podría estar yo leyendo un libro para mí, ¿no? Y bueno, entonces tengo que sopesar esos beneficios y esos costos, asumiendo obviamente que como padre o madre estamos internalizando esos beneficios que le generamos a nuestros niños, ¿no? Entonces, bueno, en general siempre estamos, cuando hablamos de economía, estamos hablando de sopesar los beneficios que tienen determinadas acciones con los costos que tienen determinadas acciones, y bueno, y determinar cuáles son los incentivos que me están llevando hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Entonces, eso también es economía, y no solamente la asignación de presupuestos, que por supuesto es muy importante, pero no es lo único que miramos cuando estudiamos la economía de la primera infancia. Bueno, y es que ahí, bien decía usted, no solo es asignar recursos, sino promover, por ejemplo, para que esta mamá o este papá tenga oportunidad de decidir leerle un cuento a su hijo o a su hija, necesita tener espacios de cuidado o espacios, permisos laborales. O sea, el Estado debería ser garante de que este vínculo en la diada entre mamá, papá o cuidador, persona cuidadora con su bebé o su niño o niña, tengan la oportunidad de relacionarse, de vincularse a través de actividades sin el estrés ya no llego ya no hablemos de ir al gimnasio, sino ya no llego a la junta de las 11, por ejemplo, ¿no? Claro, exacto. Sí, sí, y bueno, en primer lugar también asegurar información, ¿no? Porque muchas veces damos por sentado que todas las familias tenemos la información adecuada sobre qué conductas son las mejores, y no es necesariamente así, ¿no? También hay cosas bueno, como padres las vamos aprendiendo sobre la marcha, y cuanto más información tengamos desde el comienzo, ¿no? Y mejor entendamos lo que es una buena crianza, va a ser mejor los resultados que obtengamos. Entonces yo creo que sí, que el rol del Estado también surge desde el momento bueno, de informar y formar a los padres también a ser buenos padres. Suficientemente buenos para para no ponerle esta carga y terminar en el agotamiento parental. Si no sabemos qué es el agotamiento parental, vayan y vean el episodio con la doctora Josefina Escobar, en el que ella nos hablaba justamente de qué era el agotamiento parental, sus características, y justamente
en estos primeros 3 años de vida es cuando más presencia hay de agotamiento parental porque no hay políticas públicas para que estas mamás o personas cuidadoras tengan espacios de bienestar para que puedan interactuar positivamente con sus crías humanas. Entonces, aquí ya estamos hablando de economía de cuidados, doctora. Sí, 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 sí. Bueno, desde el comienzo que hablamos de economías, de economía de cuidados. Eh, sí, digamos, hay múltiples, cuando capaz que tú me estás llevando más a pensar, bueno, como más políticas públicas, ¿no? Hacia los cuidados, o quizás, no sé si va por ahí tu pregunta. Sí, Bien, sí, o sea, es que a veces creemos que usted nos decía varios ejemplos, por ejemplo, el hecho de que la mamá o el papá le lea a su hijo un cuento es tomar la decisión de asignar recursos a la exacto. lectura de su hijo. Y eso me suena a mí como economía de cuidado, en la que nosotros no ponemos atención y creemos que no estamos haciendo nada con nuestro hijo al leerle un cuento, al jugar con él, al conversar, ¿no? Exactamente, sí, sí, como padres estamos todo el tiempo tomando decisiones de inversión con nuestros hijos, ¿no? Aunque parezca como frío hablarlo así, pero en términos económicos es como lo pensamos, ¿no? Estamos invirtiendo en nuestros hijos y bueno, y esa inversión tiene un costo para nosotros. Tiene también beneficios, pero bueno, cuántos recursos, cuánto tiempo, incluso cuánto dinero, ¿no? Porque también las inversiones requieren dinero. Asignar es una decisión puramente económica, ¿no? Y es una decisión individual, digamos. O sea, partimos de lo micro, ¿no? Y después sí podemos ir ya al plano como de, bueno, del Estado y empezar a pensar ya políticas de cuidado más a nivel macro, a nivel como estatal, ¿no? Y ahora que dijo esta frase, me viene a la mente que cuando decidimos invertir en la primera infancia, ya sea a nivel micro o macro, estamos hablando de un concepto que es el de equidad. ¿Cómo, cómo, cómo podemos ayudarnos a ver que invertir en la primera infancia es hablar de equidad? Y bueno, si uno mira las estadísticas, ¿no? En todo el mundo, ¿no? De desarrollo de los niños por niveles socioeconómicos, uno enseguida ve enormes disparidades, ¿no? O sea, los niños que están en el 20% menor de ingresos de un país, en general tienen más problemas en su desarrollo cognitivo, tienen más problemas en su desarrollo emocional, más problemas de salud física. Entonces, hay claras disparidades y hay muchísima evidencia de que esas disparidades en lo que es desarrollo en la primera infancia se van a trasladar a lo largo de la vida a una cantidad de consecuencias, ¿no? Consecuencias en la educación, o sea, alcanzan menores niveles educativos, consecuencia a nivel de empleo, tienen menor probabilidad de conseguir empleo, consecuencias a nivel de ingresos, para mismo nivel de empleo o sea, dado que se consigue empleo, igual hay menos ingresos, reciben menos ingresos, consecuencias a nivel de, por ejemplo, crimen o consecuencias a nivel de salud, ¿no? O sea, a la larga se puede estudiar 20, 30 años, que es más o menos donde las investigaciones hoy en día han estudiado, ¿no? Niños que de repente estaban sufriendo de privaciones en su primera infancia, y bueno, y sí se encuentra que hay diferencias notorias en la carga de morbilidad que tienen, en el uso de servicios médicos que tienen que hacer, en la calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, sí hay muchísimas consecuencias de inequidad en no invertir adecuadamente en un niño durante los primeros años de su vida. Y es que es súper importante que la gente sepa que en estos primeros años el cerebro de un ser humano es cuando más conexiones o más sinapsis o más comunicación va a tener en él. O sea, es decir, no hay un periodo en la vida de un ser humano que tenga mayor, no solo cantidad de neuronas, sino además mayor comunicación, mayor
número de conexiones entre neuronas para procesar la información que recibe del entorno. Entonces, en un entorno carente de estímulos positivos, estas neuronas y estas conexiones pues van en detrimento, es decir, esto no me sirve, el que me hablen, el que me lean, el que me canten, el que jueguen conmigo, pues no existe y esas conexiones se van deteriorando porque ya no funcionan. Y es ahí donde hablamos de inequidad, ¿cierto? Exactamente, exactamente, sí. Sí, la neurociencia ya nos ha dicho muchísimo sobre esto, ¿no? Y las consecuencias que tiene esa falta de conectividad en el cerebro, ¿no? O por ausencia de estímulos externos y por un entorno no apropiado para el desarrollo, en el propio desarrollo del niño y, bueno, en las consecuencias que va a tener en el futuro a lo largo de toda su vida. Que no quiere decir que sea irremediable, ¿no? Porque ahí también hay algunas, quizás posturas un poco polarizadas que dicen, bueno, lo que no se hizo acá nunca se puede arreglar. No, no es así tampoco, ¿no? Lo que pasa que lo que no se hizo ahí después es muy costoso remediarlo. Entonces, más vale invertir temprano, ¿no? Y a un costo menor, ¿no? Que después tener que remediar más tarde a un costo que posiblemente sea bastante alto. Y aquí, como estamos hablando justo de adultos cuidadores, no solo se trata en los programas de inversión en la primera infancia, conviene hablar también en invertir en la educación de estas personas cuidadoras, ¿cierto? Absolutamente, sí, sí. De hecho, bueno, nosotros con la Fundación América por la Infancia hicimos una intervención en Uruguay, donde la idea era esa, la idea era formar a los adultos cuidadores, ¿no? Generarles información y también generarles prácticas que los ayudaran a familiarizarse con ciertos hábitos, eh, justamente para eso, para poder mejorar los ambientes de crianza en el hogar. Y la formación también incluye un componente de autocuidado también para no solamente dar información, sino también enseñar a autocuidarse para poder cuidar bien. Es que siempre perdemos de vista que es necesario estar bien para poder acompañar de la mejor manera posible a nuestras infancias. Y qué bueno que dijo esto, porque recordarles que el concepto de la parentalidad, si bien tiene un componente de aprendizaje en nuestra propia biografía, es decir, nosotros aprendimos cómo ser, tenemos un modelo de padres con la forma en cómo nuestros padres nos criaron, la realidad es que tiene otro componente que es esta luz en el camino, al final del túnel, que es el componente del aprendizaje. Las competencias parentales se aprenden y justamente ahí es donde entran estas intervenciones para madres y padres y cuidadores en general, ¿cierto? Correcto. Ahora, hablando ya hablamos un poco sobre esta economía del cuidado, ya hablamos sobre la primera infancia, las características muy superficialmente porque lo hablamos del cerebro, pero en el cerebro pasan muchísimas cosas, el lenguaje se empieza, es como un boom, un estallido, es una, ¿cómo se llaman estos? Ay, se me acaba de olvidar el nombre, pero cuando salen luces de colores en el cielo por la noche, Fuegos este, artificiales. gracias, fuegos artificiales. Eso sucede en el cerebro a nivel del lenguaje, también se desarrolla poco a poco, de manera paulatina, pero también en fuego artificial, como vemos, se va refinando nuestra capacidad para ver el desarrollo socioemocional también empieza a suceder en esta primera ventana, pero cuando pasamos de esta primera infancia, pasamos ya a lo mejor
a la edad escolar en el kinder, que sería de los 3 a los 6 años, y ahí entra una siguiente figura cuidadora de infancias, que son las maestras o los maestros de estas niñas y niños de los 3 a los 5 años con 11 meses. Y también para ellas o ellos es necesario intervenir y enseñarles cómo relacionarse de la mejor manera con estas infancias, ¿cierto? Sí, y yo extendería un poquito más, no solamente para las maestras hasta los niños de 6 años, ¿no? Diría que en general hay como, creo que hay mucha avidez dentro de lo que son los docentes hoy en día, de entender mejor las habilidades socioemocionales que se precisan, ¿no? Para relacionarse de una mejor manera con los niños o incluso con los adolescentes. De hecho, acá en Uruguay se han hecho muchos cursos para los docentes en habilidades socioemocionales, ¿no? Que es un poquito eso, como formar en el vínculo, formar en cómo generar un buen ambiente, ¿no? Para que los aprendizajes puedan llegar más hombres. Yo hace unos días hubo un evento aquí nacional, yo entré en línea, un congreso sobre la educación inicial en México. Y entonces escuché a una persona decir que en términos de calidad, el concepto de calidad tiene como dos dimensiones. Uno es la calidad estructural, esto que tiene que ver con la infraestructura, la seguridad de los ambientes, que hayan materiales educativos apropiados, disponibles para las infancias, y otro que tiene que ver con la calidad de los procesos, y es esto a lo que usted hace referencia, es esta calidad de las interacciones entre la maestra y el infante. ¿Por qué es importante hablar más o hacer más énfasis en el tema de la calidad de los procesos que hacer énfasis en el tema de la calidad de la infraestructura? Bueno, a ver, yo creo que son las dos importantes, ¿no? Pero quizás a veces uno da por hecho de que una vez que tiene la calidad de la infraestructura, ya está todo dado y bueno, y de hecho no es así, ¿no? Hay que generar determinadas condiciones para que esa interacción sea efectivamente de calidad. Eh, Nosotros, capaz que para dar un ejemplo, en el programa de crianza positiva, que fue el programa que hicimos en Uruguay, eh, generábamos talleres con los cuidadores, que eran en general las mamás y sus niños, y después hicimos un programa de mensajería de texto por 6 meses, como para como sostener un poquito toda la información que había surgido en los talleres y también para promover determinados hábitos donde le dábamos, bueno, tips de acciones para llevar a cabo, juegos, lecturas, canciones, etc. Y bueno, y la evaluación que hacemos de ese programa lo hacemos a través de filmaciones de la interacción de la mamá y el niño, ¿no? Y en esas filmaciones, bueno, se decodifica un poco la calidad de esa interacción, buscando diferentes dimensiones de lo que son las competencias parentales, ¿no? Y ahí vemos, bueno, cómo es el vínculo, qué actividades de estimulación está generando el cuidador o la cuidadora. Vemos también cómo se genera un ambiente de seguridad, si el niño está seguro o no está seguro en ese marco, ¿no? Y bueno, y eso es calidad de interacción, ¿no? Ahí es donde nosotros, bueno, vemos si efectivamente el programa está generando cambios o no. Y bueno, por suerte vemos que sí, que genera cambios. Y es que es muy importante recordar que si no, vayan y vean el episodio número 14 con el psiquiatra Lucas Raspal, en el que hablamos sobre cultura de paz en las aulas. Es muy importante recordar que una buena parte del tiempo que nuestros niños y niñas pasan de su vida es justamente en las aulas, en las escuelas, estos centros
educativos, y él nos proponía, justamente hablando de este tema de la calidad de los procesos, nos proponía cambiar la imagen de las aulas o de las escuelas, de una escuela a centros de desarrollo emocional. Porque si el alma, si el niño no está tranquilo, si la niña no se siente segura en este espacio, con mucha dificultad esta niña va a poder explorar, y la exploración permite el aprendizaje. Entonces, por eso cobra tanta importancia hablar sobre la seguridad que le da el entorno, la calidad del proceso, estas interacciones seguras, sensibles, mentalizantes, bien tratantes, para que esta niña o niño, como usted bien decía, no solamente en los primeros, en los segundos 3 años de vida, sino a lo largo de toda la historia o de la biografía de una persona, pero especialmente en estas edades tan sensibles para el desarrollo de las personas. Entonces, pues ahora me gustaría preguntarle, usted nos dijo al principio que no es que no se pueda invertir para resolver algo que en lo que no se invirtió al principio. Solo que al principio, si te costaba 10 pesos o $1 o €1, ahora a los 10 años te va a costar $15 resolver. Exacto, Entonces, exactamente. cuéntenos. Sí. Bueno, a ver, un poco la evidencia que nosotros tenemos de lo que es el retorno a la inversión en primera infancia, que es un poco por donde va tu pregunta, creo, son de investigaciones de microeconomistas que se han dedicado a esto, a evaluar determinados programas o determinadas políticas y ver por cada dólar invertido o por cada euro invertido en esas políticas, cuál es el retorno que tienen esas inversiones, ¿no? Uno de los académicos que más ha estudiado eso es James Heckman, ¿no? Que es premio Nobel de Economía y bueno, que ha dedicado buena parte de los años 2000 más o menos, se ha dedicado a estudiar este tema y a tratar de entender bien la tasa de retorno a la inversión en primera infancia. Y bueno, y algunos de sus estudios, por ejemplo, que investigan centros de educación inicial, ¿no? En Estados Unidos, eh, centros que están en barrios de bajo nivel socioeconómico, encuentran que por cada dólar gastado en esos centros, en esos programas, la sociedad recupera de 7 a 12 dólares, ¿no? O sea, el beneficio, si yo hago como el valor actualizado hoy de todo el beneficio que por vida va a generar ese dólar invertido, va entre 7 y 12 dólares. Si nosotros le damos esa inversión a cualquier persona que quiere, esa tasa de retorno, cualquier persona que quiera poner su dinero es altísima, es muchísimo más alta que cualquier opción que podamos encontrar en el mercado financiero hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, entender bueno, que la inversión en primera infancia tiene resultados por múltiples lados, porque va a tener resultados en que esa persona va a generar un mayor nivel educativo y por lo tanto va a generar más ingresos en el futuro que después le van a entrar al Estado a través de impuestos, ¿no? Entonces, que ese dinero que el Estado está gastando hoy va a tener una devolución en el futuro si se invierte bien. El Estado va a dejar de gastar, por ejemplo, en tratar de contener actividades criminales, ¿no? Menos policías, menos cárceles. El Estado también va a dejar de gastar en actividades que tienen que ver con seguros de desempleo, ¿no? O con salud, o con gastos en salud. Entonces hay muchísimas, múltiples dimensiones donde ese dólar que invierto hoy va a generar entradas netas al gobierno en el futuro, ¿no? Y bueno, y las tasas de retorno que muestran algunos de estos programas son realmente muy altas. Entonces, invertir en la primera infancia es la mejor inversión que todas y todos
podemos hacer? Leyéndole un cuento a nuestros hijos, jugando a algo que nos guste a nosotros jugar, los estados invirtiendo en políticas públicas con sus respectivos anexos transversales para ver cómo va a distribuirse el presupuesto. Las maestras y los maestros en las aulas, porque en el aula primero se aprende a ser persona, que es una de las frases que nos dijo el psiquiatra Lucas Raspal, y hablamos también de la tía, la abuela, la vecina o el vecino, ¿cierto? Exacto. Sí, sí, perfecto. Lo resumiste muy bien. Ahora, usted nos dijo que la Fundación América por la Infancia hizo una intervención para dar talleres como de crianza positiva y competencias parentales y que tuvo mucho éxito. ¿Sabe usted si existe en Latinoamérica eh, países en general, 1, 2, 3, 4, 5, y quiénes son esos países que ya han puesto en marcha esta inversión en la primera infancia? A ver, todos los países hoy en día son conscientes de que invertir en la primera infancia es importante. El punto es que no todos, o sea, hay una intencionalidad clara. En general, los países hablan de invertir en primera infancia, generan planes, generan programas en el tema, pero no siempre esto tiene un resultado electoral, ¿no? Porque la inversión en la primera infancia tiene efectos en el largo plazo. Entonces hay un problema de política económica que muchas veces no contribuye a que estas ideas o este conocimiento de lo importante que es se canalice en una inversión efectiva. Los gobiernos dicen, bueno, yo invierto hoy, pero esto no me va a traer un resultado que yo pueda mostrar a mis votantes en los próximos 5 años. Ese es un problema de política económica que tiene este tema, como tiene muchos otros, como la educación en general, ¿no? En otros niveles de edades. Pero sí hay como una conciencia a nivel de los gobiernos, incluso de los gobiernos de nuestros países latinoamericanos, de la importancia que tiene el tema. Si me preguntás, bueno, en Latinoamérica, ¿cuáles son los países que más han impulsado o que yo conozco que tienen programas más integrales que tratan de apuntalar el tema? Bueno, Chile, que ha sido uno de los primeros países, ¿no? En generar como una política integral de primera infancia con su programa de Chile Crece Contigo. Colombia también con su política de cero a siempre, que también ha generado una política a nivel país. Y después hay iniciativas a nivel de diferentes países, ¿no? Uruguay también tiene iniciativas en cuanto a el aumento de los centros de primera infancia, de los centros de cuidados. Hay programas también de acompañamiento a las familias, programas, por ejemplo, de visitas domiciliarias a familias más vulnerables o de otro tipo de acompañamientos. Hay transferencias monetarias. Entonces, si uno tiene que decir, bueno, estos son los países, todos los países están implementando o políticas de centros de cuidado, o políticas de transferencias monetarias, o políticas de acompañamiento más personalizado a través de visitas domiciliarias, ¿no? O políticas de salud, buscando promover los cuidados prenatales y los cuidados después en la etapa perinatal y durante el desarrollo del niño en sus diferentes controles. Todos los países están en mayor o menor medida invirtiendo en primera infancia, ¿no? Quizás lo que a veces no es tan evidente es que haya una política integral a nivel de país, ¿no? En lo que tiene que ver con primera infancia. Entonces hay países que sí, quizás tienen como una perspectiva más integral al tema, y hay países donde la perspectiva todavía es fragmentada, es focalizada, donde hay programas, pero no hay como un concepto de pongamos al niño en el centro y hagamos girar todos estos programas alrededor de ese niño, ¿no? Y su familia, claramente.
Creo que va por ahí. No me animaría a decir no hay país o no hay países que no estén hay países que no estén invirtiendo nada, no me animo a decir. Bueno, en México tenemos un sistema nacional de protección integral de niñas, niños y adolescentes, y hay una estrategia nacional de atención a la primera infancia con 29, con una ruta de atención integral a esta primera infancia con, digamos, con 29 rubros. Y esa es la intención, que sea una protección integral, que el niño y la niña estén al centro. Y bueno, en eso estamos, intentando llevarla a la realidad a nivel nacional. Entonces, ya se nos acabó el tiempo, no sé cómo, y nos faltan todavía dos bloques más, pero hay una cosa que yo aquí anoté, un concepto que es el de las transferencias monetarias. Y recuerdo que habían dicho en este Congreso Nacional en México sobre la educación inicial, que digamos que hay varias canastas en las cuales se puede invertir en la primera infancia. Una de ellas es las transferencias monetarias, pero que no necesariamente la transferencia de este dinero a estas familias no necesariamente significa en un beneficio directo para las infancias. Que la mejor forma, entendí yo, corríjame si no, para garantizar el bienestar y el desarrollo positivo de la primera infancia es más bien las intervenciones con los adultos cuidadores. ¿Es así? Bueno, en realidad, si uno piensa que hay familias que están sufriendo niveles de estrés muy altos porque no tienen los medios económicos suficientes, ¿no? Para asegurar las necesidades básicas mínimas a sus hijos, eh, las, las transferencias monetarias en realidad contribuyen y contribuyen mucho porque ayudan bueno, a tratar de resolver esas necesidades y a bajar los niveles de estrés en esa familia que después, si no, se traducen, ¿no? En violencia, en malos tratos, se traducen bueno, en ambientes del hogar que no son adecuados para la crianza positiva, ¿no? Entonces, yo creo que yo no diría hay que invertir en A y no invertir en B, ¿no? Sí me parece que los centros de cuidado son también claves, pero creo que hay determinadas familias que para que el niño pueda estar más o menos distendido, protegido, estimulado y querido, se precisa que la familia tenga alguna ayuda externa para poder mejorar esa situación, ¿no? Entonces, quizás si uno me pregunta, bueno, dar dinero a todos los niños, cuando nace un niño, darle dinero a todas las familias de un país, quizás no es la mejor asignación, pero sí hay determinadas familias, ¿no? Donde esa ayuda monetaria tiene un efecto, aunque no necesariamente vaya directamente a lo que uno quisiera, ¿no? Porque de repente uno dice, no, yo quisiera que mejorara la compra de frutas y verduras en este hogar, que esta ayuda monetaria o esta transferencia vaya a una mejor nutrición del niño. Después estudia y bueno, y no va capaz a una mejor nutrición del niño, pero bueno, ayuda a generar un ambiente más desestresado, un ambiente donde la familia no siente o sea, que los problemas los ahogan, ¿no? Y en ese sentido, creo que sí, que contribuye también a mejorar lo que es la inversión en primera infancia. Pero bueno, claramente esto sin desacreditar ni sacarle ninguna importancia a lo que son los centros de cuidado, ¿no? Que tienen un rol clave en estas políticas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y ahora vamos a la segunda parte de nuestra conversación. En esta segunda parte le pido que nos diga, nos ilumine, nos guíe para recomendarnos algún material bibliográfico que podamos leer para entender mejor el tema de la economía de la inversión en la primera infancia. ¿Tendrá algún libro que podamos consultar o algún material bibliográfico o en donde podemos encontrar los documentos que usted ha producido? Un poco.
Bien, a ver, si uno va a la página de James Heckman en la Universidad de Chicago, ahí hay múltiples materiales, porque además él lo ha intentado como traducir a un lenguaje que todo el mundo entienda. Entonces, creo que es muy claro todo lo que él dice y creo que ahí es una buena fuente para aprender de las investigaciones que él ha generado, que son investigaciones con una base científica muy sólida, ¿no? Pero en un lenguaje bueno, se puede entender por todos. Ahí quizás, bueno, un primer material. Después UNICEF hace 2, 3 años, quizá un poco más, después te puedo pasar la cita, y sacó un libro sobre inversiones de primera infancia en América Latina, bueno, que quizás es un libro interesante de consulta. Y después para nuestras investigaciones, tenemos varios artículos publicados sobre el programa de crianza positiva y los efectos que el programa tuvo en lo que fue la cantidad de tiempo que los padres le dedicaron, el cambio en el tiempo que los padres le dedicaron a sus hijos, el cambio en la calidad de la interacción que se generó a partir de esos, de esos talleres y de esos mensajes que ofrecimos, el cambio en el lenguaje, pautas de lenguaje. Tenemos 2 o 3 papers publicados sobre el tema que también te puedo pasar. Y creo que están buenos porque permiten ver intervenciones para América Latina donde no hay tanto, ¿no? En general, cuando vemos intervenciones, las vemos más para países desarrollados. Y, y bueno, y esto es una intervención que resultó positiva y que está cerquita nuestro. Eso. Pues bueno, ya tenemos material a donde ir a consultar. Ojalá podamos ir a revisarlos para seguir aprendiendo y exigiendo también a nuestros gobiernos, a nuestros gobernantes, con información, porque información es poder, exigirles que inviertan en espacios recreativos. Yo recuerdo haber escuchado muchas veces que jugar, 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 jugar es lo más importante en la primera infancia. Así que si no hay espacios adecuados para que nuestros niños y niñas vayan y jueguen, socialicen con otros niños o niñas, entonces vayamos a tocar las puertas municipales y pidamos mejores espacios o espacios con mayor calidad para niñas, niños y adolescentes. Y ahora sí, vamos ya llegando casi safe al último bloque de nuestra conversación. Y en este bloque yo les doy a las personas invitadas una palabra, un concepto, y su función durante 1 minuto o 2 es asociarla con el concepto de buenos tratos. Entonces yo le pregunto, Ana, si está usted lista. ¿Sí? Adelante. Entonces, su palabra es economía y buenos tratos. Bueno, creo que ya lo hablamos un poco a lo largo de nuestra conversación, ¿no? Pero economía significa eso, significa decidir, tomar las mejores decisiones, ¿no? Eh, dados determinados recursos que tenemos y determinadas necesidades, ¿no? Y, bueno, para generar un ambiente de buenos tratos es preciso que se genere inversión, eh, una inversión adecuada, ¿tá? Y esa inversión tiene que tener, bueno, componentes tanto a nivel micro, tanto a nivel del hogar, del cuidador, ¿no? En sus decisiones de cómo asignar su tiempo, de cómo asignar sus recursos, como a nivel macro, a nivel de gobierno, en cuanto bueno, a definir políticas que favorezcan que esta inversión pueda ser óptima, ¿no? Que pueda llevarse a cabo y generando los incentivos adecuados para que todos los agentes puedan realizar esa inversión adecuadamente. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias por esta conversación. Gracias por ayudarnos a entender de mejor manera por qué invertir en la infancia es una inversión la que más retribuye, no solamente a los gobiernos, sino a la sociedad en general, a la cultura de paz,
a nivel mundial y al bienestar de niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias. Entonces, Bueno, que este gracias a usted. creo que este fue un muy buen pretexto para mañana, 7 de abril, celebrar el Día Mundial de la salud para todas y todos. Y les invito para el próximo jueves, el jueves 13 de abril, les invito a que nos acompañen al estreno del episodio número 20. Ya llegamos a 20 episodios, en el que vamos a hablar con el magíster Arnaldo Canales sobre el tema educación emocional y bienestar. Así que espero que tengan un lindo fin de semana, que tengan un lindo jueves. En esta pequeña familia mexicana celebraremos, además del Día Mundial de la Salud, el nacimiento de uno de mis pequeños, así que estaré muy contenta en fin de semana celebrando su cumpleaños. Y gracias infinitas a la doctora Balsa por estar aquí, gracias a las personas por quedarse hasta el final de esta conversación. Y gracias a Carlos Díaz por los diseños que ustedes pueden ver para Fundación América por la Infancia. Gracias a Javier Lenis por acomodar y hacer bonita esta transmisión en el canal de YouTube. Y les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, @América por la Infancia en Instagram y en Facebook, @América por la Infancia aquí en YouTube. Si además de suscribirse al canal le activan la campanita, le da clic a la campanita, recibirán notificaciones de nuevos shorts o de nuevos videos o de estrenos o de transmisiones en vivo para que estén al día con el podcast de Colmenafy. Y además les invito cordialmente a seguirnos en Spotify. Nos pueden encontrar como @Colmenafy. Que tengan un lindo fin de semana y nos vemos en la próxima transmisión. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.